1979, Margaret Thatcher se convertía en primera ministra británica, la única mujer que ha ostentado esa responsabilidad. Ninguna otra, ni en el pasado ni en el futuro, se ha convertido en primera ministra. Hasta 1990, momento en el que tuvo que dejar los mandos de la Gran Bretaña, esta mujer llevó con mano de hierro la política británica y parte de la europea, dicen también. Dama de hierro, denominación que fue acuñada por una revista rusa. En cualquier caso, ha sido acreedora de muchos calificativos, uno de los más llamativos, así que le propinó Ronald Reagan, que llegó a calificarla como el mejor hombre de Europa. I started life with two great advantages: no money and good parents. Eran comienzos de los 70 y Lady Thatcher, ministra de Educación, había alcanzado lo que para la mayoría era la cima de una mujer en política. Pero ella, hija de una familia humilde de tenderos que llegó a Oxford y se licenció en 2 carreras, química y derecho, había nacido para mandar. Contra todo pronóstico se propuso liderar el Partido Conservador y ganó las elecciones del 79 a los laboristas. Se convirtió en la primera mujer en liderar el gobierno británico y en la primera jefa de un ejecutivo europeo. 11 años de poder que transformaron al país por completo. Un gran legado o la peor de las herencias, según se mire, porque si algo logró Thatcher fue levantar las pasiones más encontradas. I lived with the responsibility for a very long time. Implacable, su política interna se basó en el capitalismo más feroz: privatización de empresas, liberalización de la banca, reducción del gasto público y flexibilización del mercado laboral. Una política tan personal que se la bautizó como thatcherismo. En el lado positivo, bajó la inflación, puso los cimientos de la City londinense y modernizó la economía británica. En el negativo, disparó el paro, generó graves desigualdades sociales y asentó el neoliberalismo, que ha desembocado en la actual crisis. En la política exterior hizo gala del mismo tesón. Defendió a ultranza los intereses británicos, tanto que fue a la guerra con Argentina para recuperar las Malvinas. One moment, that ship was a danger to our boys. Se opuso a la creación de la Unión Europea y buscó a su aliado en el Estados Unidos de Reagan para mantenerle el pulso a la URSS. Fue aquí, en la Rusia soviética, donde un diario la renombró como la Dama de Hierro. A ella el mote le gustó. Su caída no la determinó la oposición, sino los críticos en su propio partido. Tras una revuelta interna, la misma determinación que la llevó al poder se lo arrebató en 1990 por su defensa de unas polémicas tasas que la obligaron a renunciar. And I would do the same again. Alejada de la primera línea, la Thatcher, enérgica y agresiva, se fue apagando. Eso sí, partidarios y detractores reconocen que desde entonces nadie ha conseguido hacerle sombra. Señores, ¿nos reunimos con las señoras? Bueno, decía Carlos Aymerich antes de empezar esta tertulia que hay 2 tipos de cine que definen a Margaret Thatcher. Un ese telefilm barato que foi efectivamente esta película protagonizada por Meryl Streep, e despois está o cine de Ken Loach, que probablemente é o que reflexa de verdade que fixo con Gran Bretaña Margaret Thatcher, non, Carlos? Pois sí, eu creo que sí, empezando, se seguimos a Ken Loach desde a Guerra Sucia, non, en Irlanda do Norte, en Hidden Agenda, a sendo oculta esa película de Ken Loach, empezando tamén seguindo por, bueno, a guerra de clases que desatou Margaret Thatcher, neste caso contra a clase obreira, porque esta sí que foi unha verdadeira loita de clases contra os traballadores e contra as clases populares no Reino Unido, rompendo o poder sindical coa folga do carbón no ano 84, establecendo un sistema fiscal absolutamente regresivo a través do poll tax, desindustrializando Gran Bretaña, privatizando as grandes empresas industriais e dándolle todo o poder a City. O que sucede en Gran Bretaña, que prácticamente non se fabrica nada. O primeiro, prácticamente non se fabrica nada no Reino Unido, non? Porque se decía que esa era a fórmula. Os servizos públicos todos privatizados, a sanidade, certo que con gran axuda de Tony Blair, pois nun estado lamentable, con xente que ten que beber auga dos arróns dos hospitais, e Margaret Thatcher tamén foi a inventora con Reagan do que se chaman os working poor, é dicir, xente que traballa, pero que a pesar de traballar non sai
non supera, non sai da pobreza, non? Este, eu creo que é o legado de Margaret Thatcher, supoño que Miguel ten outra unha opinión diferente, pero este é o legado de Margaret Thatcher. A Inglaterra de James Callaghan en absoluto declive, como antes contaba Carlos, principio de, hasta con folgas nos sindicatos funerarios que non enterraban os mortos, foi o inverno do descontento que chaman, que era un país paralizado por todo tipo de folgas, unha gran Bretaña con un paro brutal, con cosas en declive, e ela conseguiu volver a recuperar a economía británica, efectivamente, con economía de servicios, porque casi ningún país europeo produce nada. Salvo Alemania. Salvo Alemania. Os demais países, os países europeos somos produtores de servizos, un 70-80% da economía e non só eso. E fixo moito, efectivamente, destruiu uns sindicatos abusivos que tiñan controlado absolutamente toda a cousa e además conseguiu varias maiorías. Non sei onde está a clase obrera entonces como non a votaba, ou Inglaterra está poblada por ricos porque tiñan as maiorías aplastantes. Feito, morreu invicta. Non foi retirado nunca. E fixo moitas cousas boas. Fruto dun sistema electoral que ti coñeces. Por certo, sí, pero con maiorías de votos. E fixo unha cousa moi boa que foi imitar en toda Europa, que foi desmantelar os grandes sectores públicos, e que eso que merece un premio e merece honra de por sempre. Porque, feito, foi imitado por Mitterrand, foi imitado por Felipe González, foi imitado en todo o mundo. E, feito, o que levou ao culmen o proceso, estos son os laboristas de Nova Zelanda. Hai quen di que levaron o programa máis grande de privatizacións imitándose en... Hai quen di que parte da crise que estamos vivindo agora empezou daquela. Se estuvera bella non pasaba isto. Se estuvera bella. O que pasa é que non é... Vamos a ver, non é culpa dela. Lo que ella hizo y lo que hace Reagan en Estados Unidos es la desregulación. A ver, las normas bancarias que se hacen después de la crisis de los 30, que básicamente es separar banca de inversión de la banca de ahorro de la banca minorista, ellos ahí dan el primer paso. Pero hay que reconocerle también que quien da más pasos, por ejemplo, en Estados Unidos, más que Reagan, es el propio Clinton, con la regulación del 92. Y Blair da más pasos en esa dirección. Por lo tanto, yo creo que el problema es que la izquierda, desde la época de Reagan y de Thatcher, no hemos sabido hacer un discurso alternativo. Hemos quedado abducidos y seducidos por el coche oficial. Por el discurso neocon. No, yo no estoy en el coche oficial. Lo digo como símbolo. No. Pero es verdad, es decir, que la izquierda tenemos bastantes problemas de... Ella era una tipa consecuente, yo creo que equivocada profundamente. Pero nosotros no fuimos capaces de levantar un discurso político alternativo. Pero no dividió a la sociedad británica, es decir, no polarizó, no creó una sociedad en la que los pobres eran más pobres. La sociedad británica ya era una sociedad de clases, la más clasista de Europa que yo he visto en toda mi vida es la sociedad británica. Pero a mí lo que me preocupa es que la izquierda, los chicos de Iron Maiden, todos estos que la odiaban, todos los rojos, Bueno, Iron Maiden menos. Bueno, pero todos estos que la ponían a parir, Lodge y tal, no fueron capaces, la izquierda del Partido Laborista... Iron Maiden grupo. Sí, Iron Maiden se llama así por ello, por ella. No fueron capaces. El padre de los Miliband, que era uno de los ideólogos de la izquierda del partido, no fuimos capaces de hacer un... Dejad un momento porque estamos hablando, enseguida, Fran, tú además como nacido en Londres, seguro que tienes una opinión muy contrastada sobre la señora Thatcher. Estamos hablando de unos años, año 79 fue elegida por vez primera, se comió todos los 80, así que queríamos que Marina nos contara ya algunas pinceladas de aquellos momentos que se estaban viviendo en Europa, incluso en España. Marina, cuéntanos. Pues la primera mitad de la década de los 80 fue un periodo de reconversión industrial con la expansión del tercer sector, el de la tecnología. Empezaba la era de la sociedad de la información y se comenzaba a dibujar una sociedad moderna con el aumento de la mano de obra femenina, pero también el aumento del número de divorcios y la caída de la tasa de natalidad. También fue por aquel entonces, principios de los 80, que apareció el SIDA, la peste de los 80. ¿Así? Sí da. ¿Así? No da. No da. No. ¿Así? Sí da. Sí da. Pues la reconversión industrial tiene un gran impacto en la Europa de los 80, aumenta el desempleo y también la inflación, mientras las tasas de crecimiento comienzan a bajar. En el campo político, en Reino Unido, triunfa el neoliberalismo. What a contrast with us. Where Labour's pessimistic, we are full of hope. Where they are bitter, we are determined to succeed. Where they fear the future,
we rise to the challenge. Mientras esa era la realidad que se vivía de ese lado de Europa, aquí en España llega la consolidación de la democracia. A partir de 1982, ya con Felipe González, el gobierno invierte en la construcción del estado de bienestar. Cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español. Son años de optimismo e inversión. En esos años la deuda de España llegaba al 40% del PIB y más de un 20% del dinero del Estado se invertía en gastos sociales. Esa imagen de modernidad se manifestaba también en la cultura española a través del cine, de las artes plásticas y también de la música. Todo de la mano de la movida madrileña, pero también la movida viguesa. Un muy resumido resumen, Fernanda, de ese espíritu de los 80. Bueno, tenía aquí algunos nostálgicos de ese concierto en Castrelos, aquí presumiendo. Manuel, ¿estabas en ese concierto en Castrelos? Sí, estaba. En la época de la movida, yo trabajé 5 años en Vigo cuando terminé la carrera. Y sobrevivió. Y me coincidió todo. Bueno, estamos hablando de Margaret Thatcher. A ver, brevemente, Fran, no, digo Thatcher. que aún discutiendo muchos de los principios ideológicos que apostó y el euroescepticismo que impuso y que hoy domina y que estamos volviendo a ver cómo rebrota con intensidad, que es un discurso recurrente en el ala derechista de los conservadores. Cada vez que tienen un problema o cualquier cosa, automáticamente se pliegan cual tortuga y no quieren saber nada del continente, ¿no? Es dando por sentado que los ingleses son raros, conducen por la izquierda, todas estas cosas que tienen. Hay que reconocer que Margaret Thatcher hizo, contrariamente a todo ese mito de musa del neoconservadurismo, ella, la gran clave de sus victorias fue la manera que tuvo de proteger a la clase obrera, o a un sector amplio de la clase obrera, con las ayudas permanentes en el tema de las viviendas sociales, de los seguros de desempleo, de las ayudas sanitarias, de las ayudas en la educación y las becas, que se multiplicaron durante su etapa, y que luego sí que es cierto que ella lo que hizo fue desvertebrar el poder de los sindicatos, que es por lo que más le odia, digamos, el ala más izquierdista, porque sí que es cierto que sobre todo los sindicatos del carbón y los sindicatos más del transporte, daban siempre el ministro claro, de Transporte, le paralizaban el país cada poco tiempo. Entonces ella ahí empleó una táctica de choque, lo privatizó todo, y ahí sí que fue. Yo creo que ella llegó a las privatizaciones, a mayores de como recurso ideológico, yo creo que como un arma de defensa para protegerse de la situación que estaba quebrando el país cada poco tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al privatizar se encontró con dinero, con ese dinero pudo gastar dinero y más dinero en otros recursos, y con eso cimentó su fama, y como bien dice Miguel, no perdió nunca ningún tipo de elección, ni local ni de ningún tipo. A ver, sí. Manuel, brevemente, por favor. Sí, a mí me parece, coincido con la descripción del primer hombre de Europa. Hay otra de Manuel Fraga, sí, que es similar, es el primer hombre del Reino Unido, ¿no? Porque efectivamente su posición era muy masculina en ese sentido, en el peor sentido, ¿no? De la búsqueda de la unidad. Sospecho que Reagan no le daba un sentido negativo, peyorativo a la expresión. No, ni Fraga tampoco, claro, ni Fraga tampoco. Pero ese bolsito pequeño era más bien algo inquietante en sus manos, más que... ¿Qué tendrán los bolsitos de las inglesas? Porque con la Reagan nos pasa lo mismo. Vamos a ver, era una mujer que creía profundamente en el darwinismo social. En este sentido, era profundamente neoliberal, también basado en su propio origen. Hay algo de su propia biografía que la empuja. Sí, bueno, pero es que después ella se casó con un millonario. Sí, pero esto entra dentro del darwinismo social. Bueno, efectivamente, que es el ascenso por vía vaginal. El ascenso, no, y además ella tiene frases, no recuerdo ahora literalmente ninguna, donde dice, por ejemplo, porque habría que ocuparse de los desfavorecidos, ¿no? O cuestiones de esta índole, ¿no? Entonces, me parece que este es el perfil mayor de esta mujer, pero que de algún modo está sobrepasada por los tiempos.
es cierto que su neoliberalismo y sus políticas neoliberales fueron radicales, pero eran con nombre propio. El cambio actual es que el neoliberalismo es anónimo. Es decir, ya no hay una Margaret Thatcher, líder del neoliberalismo. Ahora son los mercados. Esto... Pero ni hay neoliberalismo tampoco, eso non hai. No. O sea, me gustaría a mí que houbera, mas que non hai. Miguel Ángel, eu sei que a túa tese fundamental é que teñen que salir as contas. Esa é a túa tese fundamental. As contas poden sair por restar ou por sumar, non? Si non salen as contas, non salen as contas. Pero ese argumento, que pode parecer incontestable, pode ser tamén un pouco falsable, porque as contas se poden facer de moitas maneiras. Bueno, dejadme una cosa, es que tenemos poquísimo tiempo ya y queríamos hoy compartir con ustedes una pequeña maldad. Saben que nos gusta esto de las maldades y claro, hoy es lunes y durante un tiempo estuvimos acostumbrados a que Dolores de Cospedal, que como saben la secretaria general del Partido Popular, comparecía cada lunes para dar cuenta de asuntos que tenían que ver fundamentalmente con el partido que está gobernando España. Hace ya unas cuantas semanas, si no me fallan las cuentas, 6, que Cospedal no comparece, coincidiendo con el cenit de la crisis Bárcenas. Y parece que ha sido sustituida por otra persona, una persona que se apellida González Pons. Hoy estaba Pons dando cuentas aquí en España, en Madrid, de cosas que tienen que ver con el partido y con el señor Bárcenas. Cospedal estaba un poco más lejos, estaba precisamente en Londres hablando de otras cosas, de Sara Montiel, por ejemplo. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación. La verdad es que para la dirección nacional del partido fue una sorpresa que tuviera cuentas en Suiza. Y le digo más, a partir de que supimos que había cuentas en Suiza, nuestra actitud cambió radicalmente. Yo no creo en una clase política mala y un pueblo bueno. Los políticos somos gente normal. Lo que pasa es que no conseguimos que la gente normal sepa que lo somos. Ha fallecido una de las mejores artistas que ha tenido nunca España y una gran también castellano-manchega que presumía de su origen manchego por todo el mundo. Yo creo que hemos perdido mucho. Tiene una filmografía que es absolutamente apabullante. Fue un artista en toda su dimensión y creo que lamentaremos mucho y por mucho tiempo su pérdida. Bueno, Cospedal hablando de Sara Montiel, que también hoy fallecía, como Margaret Thatcher, y González Pons hablando de las cosas que afectan al Partido Popular. No sabemos cuándo volveremos a ver a la secretaria general del PP dando explicaciones sobre asuntos que tienen que ver con cosas que suceden dentro de ese partido y las coincidencias reiteradas de sus tesoreros y asuntos raros relacionados con los dineros. Vamos al plato de informativos. Allí está Uxía Rodríguez, como siempre, para contarnos más cosas. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Pues vamos a comenzar este último repaso hablando de Pescanova porque hay novedades. La multinacional gallega presentará en tan solo 10 días el concurso de acreedores. No agotará el plazo del preconcurso ante la imposibilidad de refinanciar la deuda. La compañía asegura en un comunicado que su intención es salvar la empresa de la liquidación. Sin duda una situación límite. Esta misma tarde hemos conocido también que Pescanova solo tiene liquidez para una semana más. Y la Federación de Vecinos Eduardo Chao de Vigo se ha visto desbordada. Centenares de personas han hecho cola para solicitar uno de los 30 puestos de trabajo que oferta. Se buscan administrativos, monitores de tiempo libre, educadores sociales o personal de mantenimiento. A una semana de empezar las entrevistas, sobre la mesa tienen ya 5.000 currículums. La Iglesia no tuvo ninguna responsabilidad en la desaparición del Códice Calixtino. La Fiscalía de Santiago considera que Manuel Fernández Castiñeiras, que se llevó el manuscrito oculto entre su ropa, no tuvo más cómplices que los miembros de su familia. Para el conocido exelectricista de la catedral se piden 15 años de prisión y una multa de 300.000 euros. Para su mujer y su hijo, el fiscal solicita 1 año y 6 meses de cárcel por blanqueo de capitales. Y parece que la Iglesia se ha aficionado a las redes sociales. Primero el Papa se hizo Twitter y ahora los obispos piden a los usuarios que cambien su imagen de perfil en Facebook. Carolina, cuando tenía 16 semanas, que también está aquí.
Y este soy yo. Aunque no por una foto cualquiera, sino por una ecografía. Es una de las iniciativas incluidas dentro de la campaña por la vida de la Conferencia Episcopal Española. Su lema, "Este soy yo, humano desde el principio". Pretenden denunciar así la actual ley del aborto. Soy Alex y esta es mi hermana. Y los peritos han empezado a analizar ya los restos mortales de Pablo Neruda. El cuerpo del poeta chileno fue exhumado esta tarde en la localidad de Isla Negra. Los restos han sido trasladados ya al Servicio Médico Legal de Santiago de Chile, que determinará si el escritor murió de cáncer o fue envenenado. El misterio será desvelado en cuestión de 3 o 4 meses. Además de un enorme susto para la población y de una fuente de investigación para los científicos, el volcán del Hierro se ha convertido en la imagen del año para la NASA. Los internautas han elegido la inmensa mancha de color turquesa que se formó en el mar, con esta erupción como la mejor instantánea del 2012. Así terminamos hoy, Fernanda. Muchísimas gracias, Uxía. Carlos Pescanova, ¿qué va a pasar? Mala pinta, yo creo que hai que salvarla. A diferencia de Bastos, eu estou por salvarla, aínda que o que hai que facer é coller os xestores que nos engañaron tanto tempo e que engañaron tanto a Galicia, porque aí hai moito diñeiro público metido. Pois esa xente tense que ir. Como dices, que se lixe a Troika, non que se lixe o Consello de Administración de Pescanova. Carlos, preocupación polo asunto de Pescanova? Pois eu creo que sí, preocupación polos traballadores que aínda non hai un mes compareceron para mostrar o seu apoio, verdade, os xestores, e que agora ven que vai haber un concurso de acreedores e non saben que vai pasar cos seus postos de traballo, porque o pagamento dos salarios xa non está garantido. E aquí eu creo que alguén terá que dar explicacións, terán que dar explicacións aos xestores de Pescanova, pero terán que dar explicacións tamén a algúns partidos políticos e a algúns dirixentes, como o señor Núñez Feijóo, que fixeron de estandarte de Pescanova. E fixeron estandarte de Pescanova ao punto de que utilizaron tamén como ariete a Pescanova contra, pues, por exemplo, o Lembro Bipartito, todo aquilo dos investimentos de Pescanova fora. Algo diso haberá que explicar. Polo demais, eu creo que sí, que haberá que salvar Pescanova, pero, bueno, con moderación, claro, porque se estamos falando dunha débeda de 2.500 millóns de euros, bueno, non é salvable. Bueno, non se sabe. Datos preocupantes en cualquier caso de hoy. Le sale máis barato a los bancos salvarla que dotar los 2.400 millones. Pero non o Estado. No, estoy diciendo que tienen que salvar a los bancos. Los bancos tienen un agujero de 2.400. Si en un año no levantan el concurso, tienen que poner 2.400 de provisión. Será más barato refinanciarla. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero... Terán que buscar como se refinancia, pero aquí tamén o que se ve é que alguén estaba tapando burato, non? E había algunha millones e había máis de 120 que han caixa de desaparecido. aforros galega que iba tapando buratos e agora cae todo edificio. Bueno, dejadme, estamos fuera de tiempo y quería, bueno, para acabar con una cierta sonrisa, si eso es posible en los tiempos que corren, bueno, iniciativas que están surgiendo al albur de la crisis, que ha sido capaz ya de parir algunos ejemplos simpáticos de merchandising, como estos. La actualidad económica y política nos ha dejado tantos productos y ocurrencias que ya casi podríamos montar la teletienda de la crisis. Nuestro producto estrella llega directamente de Salamanca, el colchón con caja fuerte incorporada, la mejor cuenta bancaria. Sin comisiones, sin intereses y siempre disponible, porque nuestros ahorros nunca estarán tan seguros como volviendo bajo el colchón. Porque ni quiebra, ni se fusiona, ni baila al son de los mercados. Ese dinero guardado bajo nuestra cama podría servirnos para adquirir un fantástico piso low cost, desde 24.000 euros y con todas las garantías de la primera subasta inmobiliaria outlet puesta en marcha por Bankia, vía internet y con la posibilidad de pujar o pulsar. ¡Cómprelo ya! Si su presupuesto no alcanza para tanto, podría desquitarse convirtiéndose en un avezado inversor bursátil. Gracias al juego de mesa accionista, podrá comprar y vender participaciones, especular y vencer arruinando a sus rivales. De regalo con accionista, otro divertidísimo juego basado en la actualidad económica, directamente llegado de Portugal, en que viene la troika, gana a quien consigue llevar el país a la ruina. La moda tampoco escapa a la actualidad. La camiseta es el producto estrella de la temporada en nuestra teletienda, con todos los eslóganes que se le puedan ocurrir y también con inspiración algo más periodística. Y es que los papeles y el nombre de Bárcenas son tendencia. Se pueden llevar en la funda del teléfono o en las muñecas como unos lucidos gemelos.
Y para los más fanáticos, ya está disponible la tipografía Corrupt Script para escribir como el más famoso extesorero. Ya lo saben, pasen y escojan su producto. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Bueno, pues como vemos, la imaginación desbordante incluso en tiempos de crisis. Era el aperitivo de este Off the Record con el que prácticamente nos vamos a despedir ya. Off the Record. La campaña electoral venezolana, o al menos en lo que a Nicolás Maduro concierne, promete darnos grandes titulares. Este es como un rap. Caprichito, caprichito. Burguesito, burguesito. Aquí está Madurito, Madurito. Maduro parece haber heredado el gusto por el rap que ya mostró su predecesor. ¿De dónde viene esta pasión de Maduro por el rap? No lo sabemos. Tal vez después de que se le presentase el pajarito de la revolución, ¡esta batalla también la ganaremos! Se haya topado ahora con la ardilla del hip hop. Y ya que le ha cogido el gustillo a rapear, quién sabe, tal vez algún día lo vean aparecer por su barrio con una estética diferente. Os voy a dar una lección a las dos. ¡Basta de intolerancia! ¡Basta de odio! No te metas, pedorro, o te meto yo un supositorio de plomo. ¡Vamos a construir el reino de la tolerancia y del amor! Aunque lo cierto es que si escuchamos con atención a Maduro... ¡Por favor! ¡El redentor y del amor! ¡Opinar! Debemos admitir que su música se parece más a la de otro gran símbolo de la lucha indígena sudamericana. ¡Bailar! 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 Y es que el estilo de King África le viene al candidato que ni al pelo. ¡Vamos a bailar! ¡Te vamos a dar! ¡A dar! ¡A dar! ¡Bailar! 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 Bueno, esas elecciones en Venezuela en las que parece que pueden pasar varias cosas. Están las encuestas diciendo que, bueno, puede que la hasta ahora oposición acabe convirtiéndose en el gobierno. Nos vamos rápidamente con la primera página del periódico de mañana, primera edición, titular de apertura. Crece la preocupación de los españoles por la corrupción política. Urdangarín acepta la oferta de irse 2 años a trabajar a Qatar y el fiscal, que no ve riesgo de fuga, no pedirá que se le retire el pasaporte. Foto de primera, crimen de Sermade, declaran los acusados de torturar hasta la muerte a 2 lucenses. Destacar también que ha sido detenido en Ourense por arrollar a un conductor con el que había discutido llevarlo 375 metros sobre el capó. El Parlamento guarda desde enero un informe crítico sobre la contabilidad de la Xunta de Galicia y destacan también que han sido detenidas 50 personas de una red de falsificación de ropa dirigida desde Ourense. Asuntos que podrán ampliar mañana en las páginas de La Voz de Galicia. Señores, muchísimas gracias. Manuel, Carlos, Miguel, Fran, gracias. Regresamos mañana a partir de las 10 menos 20, como siempre en directo, a ver qué nos depara la actualidad. Sean felices.